Bueno, ahora sí, estamos grabando, todo lo que digamos queda registrado. Estamos comenzando con programación web, primera clase de este 2025 que se hizo esperar. Así que voy a hacer un poquito la presentación y después vamos a ir charlando los temas que vamos a ver en la materia, ¿sí? Primer, en primer lugar, observé que la plataforma ya está lista, están todos cargados, pero creo que ustedes no tienen habilitado el usuario, ¿no? Ustedes todavía no tienen acceso a la materia a En través el, de... ¿Cómo? en el aula virtual, sí. ¿Ustedes ya ven la materia mía? Sí, sí. Ah, perfecto, Aparece. perfecto. Porque como no nos habían avisado y yo hasta ayer veía que ninguno accedió a la materia, digo, seguramente no lo deben tener permitido. Yo más que nada, Yo en lo personal no entré a ver, estaba esperando esta semana, porque siempre es una semana. claro, por Pero eso bueno, yo ahora le me voy a dije. fijar. Claro. Pero bueno, no se preocupen, yo más que nada les pregunto, porque como la clase queda grabada y yo para subirla a la plataforma primero la tengo que subir a YouTube, de última, mañana utilizo el mismo mail que les avisé el Meet de la clase, que ese va a ser el mismo todo el año, y les aviso y les paso el link de YouTube para que les quede la clase grabada hasta que entren a la plataforma. ¿Sí? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Disico. Si ustedes ven en el Meet o en algún lugar, yo tengo la dirección de email @gmail, la de la UPE, y una dirección de email que se llama @unnova, porque soy profe en la Universidad del Noroeste, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, estamos bastante cerquita de ustedes, aunque los años anteriores cuando yo le preguntaba, le digo, ¿conocen para Luján, Junín y ese lado? Muchos me decían que no. Trabajo ahí en una universidad nacional y además de darle clases a ustedes, soy docente en la Universidad de Kennedy, la Kennedy, ahí en Capital, en algunas tecnicaturas también de forma totalmente remota, ¿sí? Y además me dedico a la programación en el área de sistemas desde hace unos 20 años, ¿sí? Así que cuando me hicieron esta propuesta hace 3 o 4 años, de trabajar en una carrera que me pareció muy innovadora como la de ustedes, que mezcla diseño con conocimientos de programación, ¿sí? Es algo, no sé si ustedes lo han pensado cuando se anotaron, pero es una mezcla muy, muy buena y que se ha empezado a difundir en los últimos años y no es fácil encontrar una carrera que mezcle un poco los dos mundos. No sé si eso lo analizaron cuando se anotaron, ¿sí? Alguien que quiera compartir algo de ese momento cuando decidieron o la eligieron porque estaba cerca o qué pensaron. Yo cuando fui a anotarme para la tecnicatura en desarrollo de software y ya habían cerrado las vacantes. Y me dijeron que era la única que estaba abierta. Y cuando vi el plan de estudio, me encantó porque, bueno, tiene eso de que tiene un montón de áreas combinadas y yo siempre fui muy de que me gustaban cosas muy diferentes, entonces estaba estudiando ingeniería en sistemas y sabía que la programación me encantaba, pero también decía, bueno, pero también me gusta algo de marketing, quiero ir por ahí y la carrera esta combina un montón de cosas. La verdad que a mí me pasó lo mismo que vos decís cuando me dijeron que andaba buscando docente, bueno, por un montón de gente en común, me ofrecieron y yo digo, ¿cómo voy a dar en una carrera de diseño, programación? Y bueno, también cuando vi el programa y todo, me pareció súper lindo. Y yo siempre les cuento que nosotros que hace mucho tiempo que trabajamos en la parte del desarrollo de software, siempre como que fueron dos mundos totalmente independientes, ¿sí? Por un lado, uno se dedicaba a la programación con gente muy, podemos decir, muy cerrada y muy dedicada solamente a la escritura de código, bueno, y desarrollo de software. Y por otro lado,
venía toda la línea de diseño, ¿sí? Que llamémosle diseño desde hacer un afiche, un paper, ¿cómo es? Algo para una red social, hasta hacer el front de una página web o de un sistema. ¿Sí? Siempre fueron como dos canales muy separados, y la comunicación entre ambas disciplinas o entre ambas oficinas o departamentos en una empresa grande siempre fue muy conflictiva, ¿sí? Porque el de informática te decía, che, la verdad que no le entiendo a los diseñadores, y vos ibas con el diseñador y te decía, che, ustedes me piden todo mal, no manejan nuestro lenguaje, no manejan nuestra terminología, entonces hasta nombrábamos los colores de manera no profesional, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, desde hace ya un par de años empezaron a aparecer este tipo de carreras que realmente están buenísimas, porque están cubriendo un lugar en el medio donde a las empresas les interesa mucho, porque tenés una persona que conoce los dos mundos, digamos, y en realidad para un lugar donde hay mucha actividad, te viene bárbaro porque hace la conexión entre los dos ambientes, ¿sí? Es el sueño de cualquier jefe de área de sistemas tener un programador que sepa de diseño, y para el jefe del área de diseño tener diseñadores que estén muy cerca del desarrollo del software y demás también es genial, porque permite hacer cada vez mejores trabajos, ¿sí? Así que bueno, yo siempre les digo esto cuando empezamos y digo, esta es una carrera buenísima y están en un área del medio donde o se dedican exclusivamente a diseño o a informática, por ahí como dijo Morena, o trabajan con una pata en los dos. Entonces, hay muy buena salida laboral, y si ustedes se dedican a buscar, las universidades públicas generalmente no están ofreciendo estas carreras, ¿sí? Porque vienen con formatos muy tradicionales, y las universidades privadas, que han visto la oportunidad hace un tiempo, en algunas, no en todas, lo están ofreciendo, ¿sí? Así que bueno, es re lindo trabajar con, para mí, con alumnos que tienen una mirada totalmente distinta. Y yo sé, y me imagino por lo que charlamos siempre en los años anteriores, que ustedes van a ver que yo también tengo una mirada distinta, más cerca a la informática, a la programación, y un poquito más alejada del diseño, ¿sí? Así que yo todo el tiempo también voy aprendiendo de ustedes y les voy a hablar a lo mejor con una mirada distinta. Pero bueno, ese es el objetivo que tiene que lograr esta materia, ¿sí? Que ustedes nos miren un poquito a la otra parte, ¿sí? Superado eso, yo les podría decir que siempre hay que tener la cabeza abierta, ahora que están estudiando y cuando estén trabajando, a un montón de tecnologías y herramientas que se empiezan a mezclar y vamos a utilizar permanentemente, ¿sí? Entonces esa es la idea, de romperles un poco lo que vienen haciendo, o sobre eso que vienen haciendo construir algo totalmente distinto, ¿sí? Para que se acostumbren y tengan también una mirada de la producción de software y del diseño de manera más comercial, ¿sí? Yo por ahí les voy a hablar de un montón de cosas que se usan en el mundo, digamos, real para trabajar, y vamos a decir, fíjense que ustedes esto lo hacían de una manera más lenta, más artesanal, porque estaban aprendiendo, pero ahora cuando ustedes se den vuelta y tengan que salir a trabajar, tienen que aprender esta y esta herramienta, porque es lo que el mercado te demanda, ¿sí? Morena, te voy a usar de ejemplo ya que me acompañaste con la primera charla. Vos, además de vos, ¿hay alguien que también haya estudiado o haya hecho algo relacionado con la programación? ¿O el único contacto que tienen es acá a través de la carrera? Morena ya me contó que algo estudió de informática, entonces ya tiene una idea. ¿Alguien más? Hola, profe, ¿cómo estás? Yo no, como que no trabajé ni estudié, pero sí hice un par de cursos
y medio como que me quise ir adentrando un poco más profundo en la programación, más que nada con JavaScript, React, todo eso. Bien, Pero bueno, también un poco, siendo sincero, quedó ahí plantado. Pero bien, un bien. poco más de conocimiento de lo visto el año pasado, ponele que tengo. Bien, Yo bien. ahora también estaba haciendo, poner una pasantía, y estaba colaborando más que nada en lo que es el diseño de la página web, así que hubo una parte como de código escrita por mí, más o menos. Bien, React y JavaScript súper actualizados, ¿sí? Vamos a leer a Fede ahí que escribió en el chat, que Fede me dice, yo programo, he hecho páginas web y demás. Fede, a ver si me contás, aunque sea por el chat, si no tenés micrófono, ¿en qué lenguaje programás? A ver si nos tira alguna ¿Ahí me escucho? Esto por el no. chat. Ah, ahí estás, muy bien. Tengo Yo la, digo, por ahí no tenés micrófono. tengo la compu de escritorio y no tengo el micrófono todavía. No compré ni el micrófono ni la cámara, así que estoy el celu. No, probamos lo que es. Había hecho un curso de 6 meses en su momento y empecé con Vue.js. Después era como media la tecnología, era como que no se usaba mucho. Y lo que hice, bueno, todo HTML, CSS y todo lo que es MERN. Mongo, Express, React y Node. Toda esa base de datos. Mar, Firebase, que era lo más fácil que de la parte de Google. Era como que la base de datos ya estaba lista, agarraba los comandos y ya levantaba. Exacto. Sí, el tema de React, para el que no lo conoce, ya lo vamos a tratar un poquito más adelante porque es muy interesante para el desarrollo de aplicaciones y además es muy bueno porque es un lenguaje que te permite hacer tanto páginas web como aplicaciones para el celular y demás. Es muy, muy versátil. Así que eso ya más profundo de programación vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, está bueno contar con un montón de variedades. Sí, está bueno. Yo digo, como reflexión, si ustedes conocen o han mirado gente que se dedicaba, que estudió diseño o que se dedicaba al diseño, y por ahí vamos a poner un corte de edad, pero digamos, gente de más de 40, se dieron cuenta que ese tipo de diseñadores de una era vieja o anterior, si no se fue sumando a los cambios tecnológicos y al uso de la tecnología, se fueron dando cuenta como que quedan muy encerrados en una parte muy limitada, ¿sí? Hace muchos años, digo, antes del 2000 o en los primeros años del 2000, el diseñador como que solamente colaboraba, por ejemplo, en el armado de una web porque vos le pedías las imágenes, le pedías cosas muy acotadas, que te diera el formato, una herramienta por ahí utilizaba muy básica para armar el diseño, pero no tenía nada que te genere un archivo CSS o que te genere código, era como que tenía un papel más pasivo en todo el desarrollo de software, ya sea página web o después más adelante para los dispositivos móviles. Pero eso, desde hace un montón de años, empezó a cambiar tan rápidamente que el diseñador que no se fue sumando y no fue aprendiendo, y por ahí como decía Federico, o decíamos en general, no fue actualizándose, haciendo cursos, como que se quedó en un lugar muy reducido, ¿sí? No quiero expresarme mal, pero digo, por ahí quedó como para diseñar un folleto, para diseñar la tapa de un libro, digo, se le achicó su universo. En cambio, toda la camada joven que viene, como ustedes, de hace muchos años, trabaja muy ligado a la tecnología y aprovecha un montón más de esa herramienta. Además, yo creo que si alguno de ustedes lo llaman y le dicen, che, necesito que me diseñen, no sé, un folleto para imprimir para una confitería, mostrar el menú, no les interesa o no les llama la atención, ¿sí? Entonces digo, ese es el cambio que tenemos hace mucho tiempo, ¿sí? Y el diseño cada vez se volvió más importante. Eso lo deben haber visto en otras materias también, donde todo tiene que ser lindo. Ya lo vimos, si vieron la película de la historia de Apple, cómo fue ganando mercado
con su computadora, con su celular, donde hay muchísimos productos que parten del diseño, ¿sí? Bueno, la idea de las primeras clases es empezar a meternos un poquito más profundo en tecnología y en programación y en herramientas. Ustedes hasta ahora armaron páginas web utilizando ¿qué cosa? Hablo de las materias de la carrera, ¿sí? ¿Vieron HTML? Sí, CSS. Bien. ¿Y construyeron páginas web? Bien. Sí, hicimos ¿Cuántas páginas web calculan que han hecho el año pasado? ¿Cuántas? una sola hicimos. O creo que hicimos 2 de los parciales, pero eran mucho más básicas, sino como un título. Claro, pero ¿cuántos? Ahí Iván pone en el chat, hicimos un poco más, pero ¿cuántos archivos HTML escribieron? 3 me parece. A ver, Hicimos el Morena primer dice parcial, 3. que era nuestra 6, bueno, pero dentro de la materia, 6, 7, no sé. Bueno, pero fíjense, pongámosle que hicieron 10. Fíjense que, claro, ahí como dice Iván, eran ejercicios pequeños donde ustedes empezaron a escribir HTML y CSS. Y supongo que habrán empezado a aprender para qué servía HTML y para qué servía CSS. Ahora voy a profundizar, pero como pensamiento, se imaginarán que esa no es la forma de construir un sitio web más grande escribiendo HTML a mano, porque no terminarían nunca. ¿Eso se lo plantearon en algún momento? Sí, sí. La verdad que no. No lo Claro, había digo, pensado, pero suena lógico. claro, yo digo, en algún momento cuando estaban aprendiendo eso, es como que les salió la duda y dijeron, sí, yo necesito HTML y CSS para todo lo que hay arriba. Porque si quiero trabajar con React, también necesito HTML y CSS como conocimiento. Digo, todo viene arriba de esa base. Pero digo, en algún momento, a lo mejor pensaron y dijeron, che, si yo tengo que hacer un sitio web para un cliente, no puedo escribir página por página de esta forma, porque no termino más. O necesitamos 5 personas y el sitio web le va a salir una fortuna. Y también iba pensando, por ejemplo, cuando entraba a una página, bueno, esto estará todo hecho con HTML y CSS, de todas estas páginas. Bueno, vayan leyendo lo que pone Iván en el chat, ¿sí? Que él dice lo mismo. Cuando ustedes miran o con el inspeccionar una página web y ven todo ese HTML en una sola página, y después miran, digamos, lo que dice Iván es perfecto. No podés escribir esa cantidad de código de forma manual porque no terminarías nunca. Y no solamente que no terminarías, sino que, ¿cómo hace para hacer un cambio? Se la mostraste al cliente y te dice, no, esto que está arriba, ponelo a la izquierda ahora, porque ahora me di cuenta que no me gusta, por más que siempre te dije que lo quería arriba. Tú te pegás un tiro y decís, ¿cómo hago para cambiar todo esto? Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar y vamos a ver cómo se encaran. ¿Sí? Yo por ahí, lo que los chicos nombraron de React es un producto muy ligado a la programación que es fantástico, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero digo, que se empiecen a hacer estas preguntas, ¿me entendés? Digo, sí, yo necesito HTML y CSS, pero bueno, necesito algo más que me ayude y me resuelva los problemas más rápido, porque si no, no puedo trabajar. Y si no, si me la paso escribiendo HTML, ¿dónde aplico mi conocimiento de diseño o mi diseño de la web para usar los colores, la tipografía y la organización del texto de cierta manera? Y les tiro algo más, que yo sé que los años anteriores lo veían, supongo que también lo vieron cómo hacer un poquito que la web sea responsive. Con ese pequeño HTML y CSS, ¿vieron ciertos tips para hacer que sea responsive? ¿Sí o no? Sí, profe, el año pasado trabajábamos con media queries. Más que nada. Bien. Se habrán dado cuenta lo mismo, que si yo, además de escribir la página con HTML y CSS, tengo que usar ciertas librerías a mano
para que el sitio sea responsive, se habrán dado cuenta que, o piénsenlo ahora, la construcción se vuelve lentísima. ¿Sí? ¿Cómo hago para generar un producto en un tiempo lógico y que ese producto tenga un valor lógico? Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a ir pensando. Yo lo primero que quiero mostrarles hoy como introducción es que, bueno, primero, por las dudas, siempre vamos a trabajar con el Meet, que como tengo puesto en el guaraní, le puse el mismo horario, empieza a 3:10, y siempre la clase va a tener una duración de 1 hora, que es lo que dura el Meet y lo que me dura la grabación. Pero van a ir teniendo, al tener horario reducido, van a ir teniendo un montón de prácticas donde vamos a ir construyendo un producto, que ya la clase que viene lo empiezo a explicar, y ustedes van a tener que ir haciendo entregas de ese producto, ¿sí? Así que tenemos un poquito menos de clase, pero van a tener mucha tarea para ir trabajando de forma remota, ¿sí? Y para el que se sumó más tarde, recuerden, yo grabo con el Meet, eso se procesa, lo subo a YouTube y lo subo a la plataforma. Así que a veces o lo van a tener el video el jueves a la noche o el sábado, perdón, o el viernes a la mañana. Yo siempre que lo subo a la plataforma, y va a estar en YouTube, obviamente, les mando un mensajito por el aviso de la plataforma. Les digo, por si no se pueden conectar, después lo miran de ahí. Bueno, lo primero que quiero que tomen es una idea de los lenguajes de programación. Porque ahora vamos a empezar a pensar más ligado a un lenguaje de programación. Y por ahí cuando uno se plantea mirar los lenguajes de programación, está bueno que empiecen a conocer nombres de lenguajes y no les parezcan cosas raras o cosas extrañas. Hay un montón de sitios que son los que más los que más recolectan información acerca de programación. Uno es esta página que se llama TIOBE, el índice lo bajé hace un par de días cuando estaba modificando un poquito la primera clase. Y estos que tienen ahí en la columna del medio que dice lenguaje de programación, son los lenguajes más utilizados en todo el mundo, para que empiecen a incorporar nombres. Figura Python, figura C++, figura Java en tercer lugar, que es un lenguaje que les tiene que sonar mucho o lo tienen que empezar a conocer, porque por ejemplo el lenguaje Java está muy cercano a lo que uno hace en React, y el lenguaje Java es el lenguaje por excelencia que se usaba hasta hace un par de años para generar aplicaciones móviles para Android, ¿sí? Entonces, hoy en día, muchas de las apps que tienen instaladas en el celu todavía están hechas con Java. Y fíjense que ahí, en sexto lugar, tenemos al lenguaje JavaScript, que los chicos nombraron que, bueno, cuando uno hace un curso para aprender algo que esté por encima de HTML y CSS, ¿sí? Lo primero que uno suele aprender es algo de JavaScript y después algún lenguaje puro de programación, como puede ser Java, o algún framework y demás, como puede ser React. Después vamos a ver qué es framework y demás. Pero JavaScript, como lenguaje bastante utilizado, tengan en cuenta, para el que nunca lo escuchó, JavaScript es el lenguaje que usan las páginas web para hacer efectos en el navegador. ¿Vieron cuando me sale una ventanita emergente, un botón, alguna validación que yo me dice ingrese el documento y pongo letras? ¿Vieron cuando estoy en una página web? Ese tipo de validaciones en el navegador se suelen hacer con un lenguaje como JavaScript, ¿sí? Yo estoy hablando de un lenguaje que va a estar muy cercano a nosotros. Vamos a trabajarlo, lo necesitamos para que en el navegador me detecte muchos datos, me valide o me filtre, y luego esa información vaya al servidor web. Todos tenemos en claro, ¿no?, que cuando hablo de una página web,
estoy hablando de un front y de un back. Esa asociación la tienen clara, ¿sí? Cuando hablo del front es todo lo que estoy viendo en el navegador, y cuando hablo de un back es todo el código fuente que está depositado en el servidor web. Yo estoy haciendo un repaso, ustedes díganme si algo, digamos, tienen duda o quieren que profundice, yo lo profundizo, pero supongo que ya lo han trabajado, ¿sí? Entonces, como yo tengo el código fuente o el back en el servidor y cada vez que hago una petición a ese servidor web, que puede ser una máquina que esté en Amazon, hago el pedido, vuelve y esa página se dibuja en mi navegador, digamos, el front se queda plasmado en el navegador, ahí necesito la ayuda de un lenguaje como JavaScript. ¿Para qué? Para que cuando la persona o el usuario está cargando datos en la página web, haciendo algo, apretando con un mouse o en un monitor táctil, todo lo que yo pueda filtrar en el navegador y evitar mandar datos erróneos al servidor, me va a ahorrar una ida y vuelta de datos. ¿Está bien? Eso lo entienden, ¿no? Digo, ¿por qué vamos a usar JavaScript? En principio para eso. Y cada vez que yo me ahorro una ida al servidor y vuelta, estoy ahorrando tiempo y estoy ahorrando datos. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy con el teléfono, estoy ahorrando datos móviles para no ir y venir. Bueno, ese tipo de cosas. Tienen que empezar a manejar de a poquito nombres de tecnologías y nombres de lenguaje. Estoy seguro que cuando los chicos nombraron React, un montón de ustedes por ahí o alguno dijo, ¿y esto qué es? ¿Sí? Bueno, lo primero que se tienen que acostumbrar es cuando escuchan esos nombres y no los conocen, Google, qué es React, qué hace, qué me aporta, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, a cualquier lugar que se dedique al diseño o lo que sea, mientras voy enchufando el cargador, les van a hablar todo con esta terminología en inglés y los nombres de los lenguajes y demás, y te van a decir, qué sé yo, utilizaste React, utilizaste JavaScript, digo, hay que adoptar todo el lenguaje específico de la carrera y como siempre decimos, mientras voy enchufando el cargador, como siempre decimos, empezar a acostumbrarse a ese tipo de nombres para no quedar pagando en una entrevista. Así que, cuando están en cualquier clase o cuando estamos nosotros charlando y alguno de los chicos tira una palabra que no conocen, Google, por no decir ChatGPT, che, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Yo a la única que le veo la cara que mueve es Morena, ¿eh? Y lo que van escribiendo en el chat, Sí, profe. Morena. Bien. Sí. Ustedes vayan preguntando cualquier cosa. Estamos. Voy a avanzar. Bien. Después tienen la diapositiva donde hablo de otros, de otra página que detecta estadística y demás. Simplemente sepan que cómo se sabe cuál es el lenguaje más utilizado en todo el mundo, mediante la interacción que tienen esos lenguajes a través del buscador de Google o de las consultas que se realizan a través de inteligencia artificial. Ahí se sacan los lenguajes más populares. JavaScript está todo el tiempo porque es nuestro aliado en la construcción de páginas web por excelencia, ¿sí? Bueno, después tienen para leer un poquito más. Porque hoy, como nos fuimos en la presentación, se los dejo ahí. Segundo o principal problema del desarrollo de software y del diseño. ¿Qué sistema operativo utilizo? ¿Qué sistema operativo utilizan ustedes en su compu? Windows 10. Un momento. ¿Hay alguien que no use Windows? 10, 11 o... ¿Hay alguien que no use Windows? ¿Nadie? Bien. A ver qué dice Iván. Bien. Yo también estoy dando la clase con Windows, ¿sí? Obviamente. Pero, a ver, primer cosa que tenemos que prestarle atención como gente que trabaja en el diseño y en la programación. Sabemos que hay otros sistemas operativos, ¿no?
¿Cuáles son los otros dos claves que nos faltan, aparte de Windows? Linux, Linux iOS. y toda la línea de Apple con el iOS, ¿sí? O el iOS. Bien. Cuando uno se dedique exclusivamente a la programación o al diseño, es muy probable que en cualquier lugar que entren a trabajar o tengan toda la línea Mac con el iOS, claro, lo que sería, Iván, toda la línea Mac OS, o que tengan toda la línea Linux. ¿Por qué? Porque esos dos sistemas operativos tienen una versatilidad y un montón de opciones de configuración que no me ofrece Windows. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la primera distinción que tenemos que hacer como usuario que nos vamos a dedicar a trabajar en este ambiente es, si ustedes me preguntan a mí, el mejor sistema operativo que hay para el usuario es Windows, lejos. Lejos. Piensen en su familia, sus amigos que estudian otra carrera. El número uno es Windows. Facilidad, amigable, listo. Pero para trabajar del otro lado, o sea, desarrollando o diseñando, los otros dos sistemas operativos son mejores. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que empezar a incorporar es, esos sistemas operativos son muy buenos, muy interesantes. Más que nada Linux sirve solamente hoy en día, o como uso habitual, para desarrollar o diseñar. No hay usuarios comunes que en su casa tengan Linux y sean abogados, por decir, o sean contadores y usen Linux. Pero para trabajar es fundamental. Y ni hablar de la línea Mac, donde, bueno, hay mucha más gente que es usuario habitual de ese tipo de sistemas operativos, pero más que nada los encontramos en Estados Unidos y en Europa, donde ese tipo de dispositivos tienen un costo más accesible, ¿sí? Y ni hablar que son la herramienta número uno en el ambiente del diseño, pero más que nada podríamos atribuir, no tanto por la calidad del software que corren, sino más que nada, les diría yo como experiencia, por la calidad del hardware que tiene todo lo que sea Apple, ¿sí? Para todo lo que sea diseño, video, todo ese tipo de cosas, el software es mucho mejor y tiene mucho mejor rendimiento, ¿sí? Por eso es muy común que hoy en día ustedes entren a trabajar en algún estudio especializado de diseño, programación y demás, y tengan todas computadoras, todas Mac como herramientas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esa visión. Después, con Linux podemos aprenderlo porque, por ejemplo, van a ver después en la diapositiva que Linux, como particularidad, tiene un montón de sistemas operativos derivados que son para tareas muy específicas. Por ejemplo, hay sistemas operativos que vienen optimizados para pasar música. Hay otros que vienen optimizados para la edición de video. Y así hay distintas distribuciones, se llaman, ¿sí? O versiones de ese sistema operativo. Y la línea Mac, no, es más estandarizada, pero también si tuvieron acceso a alguna Mac o algún amigo se la compró o algo, se habrán dado cuenta que están todos los botones en distinto lugar. Es exactamente lo mismo, pero está todo invertido. Pero es mucho más agradable desde el punto de vista estético. ¿Han usado alguna Mac? Si no tienen de un amigo o algo, o lo mismo con un iPhone. No sé si se dieron cuenta que la fluidez que tiene su sistema operativo es mucho mejor que la que tenemos en Android. Para empezar tienen que tener esa mirada porque tranquilamente en una entrevista te pueden decir sobre qué sistema operativo y sobre qué herramienta estás acostumbrado a trabajar. Una vez dicho eso, lo otro que tienen que tener ustedes analizado o preparándose, yo siempre les voy a hablar mucho de la salida laboral, porque yo creo que ustedes ya lo tienen que estar mirando, ¿sí? Ustedes y yo utilizamos muchas herramientas que corren sobre cualquier sistema operativo, ¿sí? Yo puedo escribir HTML, CSS, puedo agarrar un Photoshop, por ejemplo, y anda en Linux o en Windows. Bueno, eso lo tienen que saber.
¿sí? Porque si vos vas a una entrevista y te dicen, mirá, ¿vos qué herramienta usás para programar? Que yo uso IntelliJ, que es un IDE para desarrollar. O yo uso Photoshop para editar. Ah, pero lo usás en Windows. Ah, no, en Linux es lo mismo. Sí, bueno, esos detalles tienen que empezar a mirar. Cuando uso una herramienta, che, esta herramienta también anda en Linux, también anda en Apple, para tener un panorama, para estar más preparado y la cabeza más abierta. No importa que no accedas a una Mac, pero podés tener ideas, ¿sí? Algo que realmente, el tema de aprender un poquito el sistema operativo de la línea Apple es un poquito más complicado porque no es fácil encontrar una máquina que no sea Mac y tenga un sistema operativo instalado. Son muy problemáticas de armar. Pero sí todo lo que sea Linux es muy interesante que aunque sea lo conozcan, porque es muy común que lo usen en los ambientes de desarrollo y diseño. Si en algún momento quieren ver algo, para que tengan una idea del poder que tiene Linux en sus distribuciones, se puede instalar en un pendrive. Nosotros podemos descargar una versión de Linux, generalmente se utiliza Ubuntu, no sé si lo han escuchado nombrar. Ubuntu es una versión de Linux, ahí por ahí Iván que puso Linux, si me querés anotar qué distribución usás o algo. Hay versiones de Ubuntu, una portable que se puede instalar en un pendrive, entonces ustedes en la compu enchufan el pendrive, la reinician, arranca con el pen y practican el uso de Linux, aunque sea cómo se ve, qué herramientas tiene, ¿sí? Y no tienen que tocar la compu de ustedes. Porque si no, cuando uno quiere tener los dos sistemas operativos, generalmente hay que recurrir a algún amigo que tenga cierta experiencia técnica para que te haga una partición del disco y te puede instalar los dos sistemas operativos a la vez. Y si lo hacen solo y nunca lo hicieron, les recomiendo que lo hagan con alguna ayuda porque un clic y borraste todos los datos, ¿sí? Pero estaría bueno que vayan teniendo esa mirada. ¿Por qué un diseñador tiene que estar cerca de la informática y cerca de todas las herramientas digitales hoy en día para salir preparado de una carrera? ¿Qué les parece? ¿Por qué no hacemos más las carreras de diseño como hace 10 años, donde se la pasaban dibujando en un montón de hojas o haciendo un montón de maquetas y de trabajos? ¿Qué cambió? El contexto. El mundo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la globalización. Exactamente. Ahí Iván pone porque apareció muchísimo software, ¿sí? Y es tal cual como él lo expresa. Apareció tanto software que facilita, entre comillas, porque diseñar con un software no es más fácil que como se hacía antes, es distinto. Pero esos software ya generan que ese diseño que vos haces lo exporto para una aplicación móvil, lo exporto para una web, lo exporto para un televisor que usan en el shopping en formato vertical. Digo, todas esas herramientas, junto con la evolución de lo digital, donde ya un montón de marquesinas son todas digitales, donde se va eliminando el famoso ploteo, el famoso cartel impreso, hace que todo cambió y muy rápido, en 10 años, y ni hablar de lo que pasó de la pandemia para acá, ¿sí? Donde el trabajo del diseñador y del informático se digitalizó muchísimo porque todos estábamos en nuestra casa. Ese negocio que antes de la pandemia ponía un cartelito afuera y decía, tengo una oferta, te ploteaba el vidrio, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que usar Instagram o alguna red social para sacar sus publicidades o sus spots para decir, che, cómprenme por acá que tengo, no sé, los pantalones rebajados el 20%. ¿Sí? ¿Y eso qué hizo? Que el diseñador que antes le ploteaba la vidriera, le tuvo que hacer
todas las imágenes para la red social. Entonces, la pandemia fue un gran golpe para nosotros, informáticos y diseñadores, de ayuda, porque digitalizó todo de forma muy rápida. Al que estaba fuera del mercado, a muchísima gente la obligó a sumarse a las redes sociales, a la venta online, además, y nos generó muchísimo volumen de trabajo. Bueno para ustedes, bueno para nosotros que venimos trabajando. Problema, tanto nosotros como que venimos trabajando, como ustedes que están preparándose y ya trabajando, tenés que usar 1.000.000 de herramientas digitales, porque es lo que te demanda el mercado. Por eso que lamentablemente para tener más oportunidades digitales, laborales, tenemos que trabajar muy ligados a la tecnología. Y el diseño, el futuro es tecnología. Lo pueden ver en cualquier cosa. Todo lo que se diseña se hace a través de la computadora. Una ropa, un auto, un cartel, un edificio, todo pasa por ahí. ¿Sí? ¿Tiene muchas limitantes? Sí, yo por ahí me encuentro también con los chicos que estudian programación y me dicen, profe, sí, está buenísimo, dice, pero yo me voy a mi casa y no tengo compu. Sí, bueno, todas esas limitantes ustedes también se las deben encontrar a veces, donde por ahí tenés que hacer un trabajo y no tener una computadora que ande bien ese software. Por supuesto que me lleva y lamentablemente vamos encontrando esos limitantes. Pero siempre hay un montón de formas de solucionarlo. Como yo les decía recién, quería aprender Ubuntu. No toques tu compu, te lo bajás a un pendrive y lo podés probar de ahí y te vas entrenando sin modificar un poquito tu compu. Pero digo, tengamos esa mirada que hoy el diseñador es tecnológico y tiene que trabajar con todas esas herramientas. ¿Sí? Yo la otra vez vi de una charla de tecnología y el hombre que la presentaba decía, es como si ustedes fueran, dice, el mejor chef del mundo. Y si yo agarro y de un plumazo te digo, bueno, no te doy ninguna olla, no te doy ningún cuchillo, nada. Dice, sí, vos sabés toda la receta, cómo cocinar. ¿Sí? Bueno, a eso hacía la analogía el hombre que daba la charla y decía, la tecnología es todo lo que el chef necesita para cocinar. La cocina, la olla, el mejor cuchillo y demás. Y creo que viene por ahí. ¿Sí? Y creo que es el camino que ustedes tienen, al cual tienen que apuntar, porque hoy todo va a pasar por ahí y cada vez es más. ¿Sí? Por eso que arranqué también. En la primera clase siempre arrancamos pensando en el sistema operativo como para moverlos un poco y decirle, che, miren que hay un montón de cosas fuera de Windows, no importa si no las pueden probar, pero conozcan que está. En la diapositiva van a ver que tienen un montón de variantes de Linux, no solamente Ubuntu, sino que hay un montón de sistemas operativos específicos para trabajar. Por ejemplo, los DJ utilizan unas variables de Ubuntu que vienen preparadas para interactuar de manera mucho más ágil y mejor con las consolas de audio y demás. Ese tipo de cosas son muy comunes. Si ustedes miran a los DJs que están en YouTube, o se acuerdan como en la pandemia apareció Fer Palacio y todo ese tipo de cosas que se hicieron populares, necesitan de ciertos programas que interactúen de manera muy profesional con las consolas y por eso se utilizan también esos software especiales. ¿Sí? Pero bueno, la idea es eso. Y tengan en cuenta, para un desarrollador que no tiene, o diseñador, que no tiene acceso a comprar licencias, hay mucho software que en Windows o en Mac es propietario, hay que pagar licencias y en Linux no. Por ejemplo, en Linux se utiliza mucho, los diseñadores utilizan mucho un software que se llama GIMP, no sé si lo escucharon nombrar, que es el Photoshop de Linux. Vieron que Photoshop tiene un montón de partes licenciadas,
tiene un montón de trabas. Bueno, en Linux tenés un software que es igual, que se llama GIMP, que te hace exactamente lo mismo y es gratis. Digo, por eso también se buscan muchas alternativas en estos sistemas operativos. Y es muy probable que lo encuentren para trabajar. Para hacer el cierre y enganchar con la clase que viene, es muy importante que ustedes entiendan, así ya nos empezamos a meter en la construcción de sitios web profesionales u orientados a tener un cliente, ¿por qué el formato de escribir HTML y CSS a mano no va? Y les voy a nombrar algún punteo de cosas como para ya dejárselo planteado para la semana que viene. Es lento la escritura. Y además el producto que generan no es muy eficiente, no tiene validación de la calidad del HTML ni del CSS. ¿Sí? Es muy difícil de mantener esos HTML o esos CSS que ustedes construyen, porque ante cada cambio que el cliente me solicite, tengo que ir a tocar a manos archivitos. Ni hablar si fueron desprolijos en la escritura del CSS y no quedó bien enganchado desde el HTML, ni hablar que te diga que quiero cambiar un color y no te quedó en el CSS, ¿sí? Entonces, muy difícil de mantener. Imposible. Y siempre tengan en cuenta que un sitio web exitoso o que se use tiene que estar todo el tiempo cambiando. Fíjense las páginas que ustedes utilizan habitualmente, todo el tiempo van cambiando algo, retocan, incorporan, cambian. ¿Por qué? Porque eso también mantiene la atención del usuario que navega permanentemente por la página, ¿sí? Hay un montón de técnicas para que uno regularmente cuando va accediendo la vea distinta, como para decir, che, esto se está actualizando, esto se está trabajando y te genera la sensación de volver a ver qué cambió ahora. Si ustedes construyeran un sitio web con HTML y CSS básico, ¿cómo hacen si necesitan que ciertos usuarios entren a cargar el contenido y no sean programadores? ¿Sí? No se puede cambiar el texto si no es toqueteando el código. ¿Cómo harían para hacer la página web de un diario? Donde cada periodista, desde su computadora, escribe la nota y la publica. ¿Cómo harían para que eso aparezca en un diario y que el diario, cada vez que yo entro, van cambiando las noticias que tiene como principal durante el día? ¿Sí? Sería imposible. La idea es que ya vayan pensando que necesito una herramienta que permita que el diseñador haga el diseño, que el programador mantenga el sitio y que haya usuarios sin ese conocimiento, pero que vayan todo el tiempo cargándole contenido a la página web. Por eso cuando yo digo eso, piensen en un diario, por ejemplo, donde durante el día las noticias se van moviendo, van cambiando, van bajando, aparece una nueva. Ahí hay montones de gente al mismo tiempo que está cargando noticias. No son informáticos, no son diseñadores. Bueno, generar ese tipo de aplicaciones con tanta gente metiendo mano y demás, y cada una con un rol específico, bueno, necesito una herramienta que me permita hacer ese tipo de operaciones, ¿sí? No tienen, si yo lo construyera con una suma gigantesca de HTML y CSS, que se lo podría pedir al chat GPT que me lo haga, no tendría ninguna herramienta de seguridad. Cuando hablo de seguridad, hablo de control de hackeo, control de esos robotitos que andan en la web tratando de acceder a mis archivos y modificarlos. No tengo ninguna herramienta de seguridad, ¿sí? Si yo no lo programo mediante alguna librería, tampoco son responsive.
Bueno, estas herramientas que se utilizan para construir estos sitios de manera profesional son responsive de forma directa. Sin que uno tenga que hacerlo manual, automáticamente ya manejan el tema del responsive. Entonces, si tenés el menú horizontal, se habrán dado cuenta que por ahí entran a algún sitio web desde el celular y el menú se le hizo 3 rayitas en la parte superior y ahí despliegan y tienen el menú. Bueno, cuando vean esas cosas, estas herramientas de forma automática se dan cuenta si vos estás entrando de una compu o de un celu y te cambian el menú de lugar. Eso lo hacen todos solos, con ciertas órdenes nuestras. Entonces, necesitamos una herramienta integral que me permita construir un sitio con todas estas características que les conté, que yo se lo pueda vender a un cliente y que pueda terminarlo en un tiempo razonable. ¿Se entiende a dónde vamos a ir? Ahora, en todo ese paquete que yo les estoy contando, ¿quién es el actor más importante? El diseñador. Mucho más que el programador. Porque en todo eso que yo les conté, casi no hay intervención de un programador. ¿Sí? Todas estas herramientas lo que fomentan es que diseñadores con cierto conocimiento de programación construyan, administren, vendan y manejen los sitios web. Y que el usuario común cargue los contenidos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿están preparadas para eso? Como para hacer una división de tareas. No quiero un programador hinchando, cobrándome una fortuna para ponerme un menú arriba, ¿sí? Dejá que lo hago yo con una herramienta y el programador que se dedique a programar la web de un banco, ¿sí? Donde también va a necesitar el diseñador, pero esa página tiene un backend mucho más complejo porque maneja plata, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, sobre ese tipo de herramientas es donde vamos a apuntar en la primera parte de la materia, decirles, muy lindo el HTML y CSS, pero vamos a usar esto, vamos a construir un sitio web rápido, y después, cuando vos lo quieras personalizar, agarrás el CSS que esa herramienta te generó y lo podés tocar. Podés agarrar el HTML que esa herramienta generó y le podés hacer alguna personalización, ¿sí? Y ahí es donde, si no tengo ese conocimiento, mi sitio web no termina de quedar sumamente prolijo, ¿sí? Pero esta es la forma de construir el 90% de los sitios web que hay dando vuelta en Internet, porque si no sería imposible, ¿sí? Así que bueno, presten atención un poco como disparamos, distintos sistemas operativos, distintos software. Piensen que cada software que hay en Windows que me cobra licencia, en Linux tiene uno que lo emula o lo reemplaza de manera gratuita, lo cual está muy bueno. Y bueno, y vamos a empezar a ampliar un poco la mirada, ¿sí? Clase del jueves que viene, comenzamos con esta herramienta nueva y ya empezamos a trabajar con determinadas prácticas enfocados en la construcción de este tipo de sitios web. Insisto, no reemplaza el conocimiento de HTML y CSS, lo necesita, pero no lo necesito para arrancar, sino lo que no necesito para pulir cierto detalle de diseño. Así que les aseguro que les va a encantar porque es lo que se usa hoy en día para trabajar. Así que vamos a construir rápido y sí o sí la figura clave es el diseño del sitio. Y no reniego con programación muy profunda, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo descubrimos. Así que bueno, gente, por hoy dejamos acá. El jueves que viene comenzamos con este nuevo tema. Ya después cuando está la grabación se la subo a la plataforma, igual les mando el link. Buenísimo. Un gusto Bueno, y profe. nos iremos viendo. Buenísimo, profe. Chao chicos, nos vemos. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Chau, chau. ¿Toma lista, profe? No. No porque tengo la lista en el Meet. Ah, listo. Re moderno, ¿eh? Y sí, Tengo la lista de todos los que se conectaron, así que buenísimo. después
Después la voy cargando al guaraní siempre, ¿sí? Pero nunca les tomo porque están todos los datos de ustedes en la conexión. Listo, listo. No, por eso hay docentes que igualmente lo toman, pero bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, chao, nos vemos. No, profe. Chao.